va a estar comprendido en dos etapas. Una va a ser la acción reivindicatoria, que va a ser únicamente el medio para poder Espera, Daisy. reclamar. Ahí te detengo un poquito. La acción Mande. reivindicatoria fue un ejemplo, pero aquí la idea es que les enseñe cómo es o cuáles son las reglas del proceso ordinario civil. Así como pudo haber sido en este caso una acción reivindicatoria, pues pudo haber sido otro caso, ¿no? Pero la acción reivindicatoria solamente es un ejemplo. Lo que me interesa que sepan son las fases, cómo se tramita, cuáles son las reglas del proceso. Ya, perdón, continúa. Disculpe. Ok, entonces se va a comenzar a través de una diligencia y esto va a ser a través de un medio preparatorio a juicio. Básicamente va a ser la realización de un escrito donde la parte actora va a solicitarle al demandado precisamente que se someta a través de la litis lo que el actor pide del demandado. En esta parte se va a admitir el escrito a trámite. Y nos mencionaba usted que va a haber, tenemos que presentar pues lo que es la cédula de notificación o una copia de A ver, traslado. espera. La cédula de notificación no la hacemos nosotros, la hace el juzgado. Y las diligencias preparatorias sirven para muchas situaciones, sirven para preparar de manera preliminar el juicio que vamos a plantear. Entonces, no en todos los casos nosotros tendríamos que plantear estos medios preparatorios a juicio. Solo en algunos casos, solo en los casos en los que queramos preconstituir pruebas. Incluso podríamos iniciar un proceso sin hacer estas diligencias de medios preparatorios a juicio. Pudiera ser el caso, ¿eh? No necesariamente tienes que estar obligada a hacer un medio preparatorio. En el caso que yo les estaba comentando, sí, y quise hacerlo de esta manera para que ustedes sepan que en algunos juicios vale la pena preparar de manera preliminar algunas pruebas o algunas eh, diligencias de juicio para que sirvan en un momento dado como prueba justamente en un proceso ordinario civil. ¿Sí me explico? Sí, profesor, disculpe. No hay cuidado. ¿Qué más? También estamos viendo que dentro de esa etapa va a haber una serie de cuestionamientos que van a preconstituir una prueba y esta la va a utilizar el demandado como una herramienta. También otra etapa va a ser la confesión ficticia No. o ficta. A ver, ahorita Es una. no te preocupes, ahorita lo recapitulamos. Ok, y este tipo de confesión va a consistir en presentarse el presunto demandado, porque así se le va a llamar en esta primera etapa, se le va a llamar presunto demandado, y se podría presumir cómo es este probable responsable o presunto responsable ante la ley, pues no tiene ningún no se le ha notificado como tal. También va a haber otra que van a ser las razones actuariales, y este documento va a emitir razones, las razones necesarias por las cuales se está actuando. Otra va a ser el término de las diligencias, y estas se deben de dar copias certificadas para dar inicio al litis o al juicio de reivindicación. Otra etapa es el juzgado no puede dar vista para notificar, donde probablemente puede encontrarse el presunto demandado, y solamente se le va a girar, bueno, en este caso cuando el juzgado no puede notificarle al probable demandado, se le puede girar oficios a otras instancias, llámese INS, INE, SAT, dependiendo, para podérsele notificar al presunto demandado. Y después de 60 días
se da por notificado y ya se puede emplazar al presunto demandado. También vimos no hay lo que es... emplazamiento hasta que no sea demanda. Pero yo ahorita escucho, ahorita preciso algunas cosas. Ok. Después vimos lo que es de la acción reivindicatoria, pues esta va a servir para que el actor pueda recuperar ya un bien a través ya sea de un escrito inicial que va a ser la demanda, porque va a solicitar precisamente al juez que se le pueda restituir ese bien, y comenzamos a ver las partes de lo que es la demanda. Comenzamos a ver lo que es el rubro y va a ir comprendido por lo que es los datos completos comenzando por el apellido de la parte actora versus el nombre de la parte demandada. Nos recomendaba que tendríamos que saber distinguir bien ante quién vamos a comenzar la litis, y vimos en esta parte que podría ser en un juicio ordinario civil de reivindicación, y y que es importante señalarle al juez para poder ser más ágil todo este proceso, que en qué parte se encuentra nuestra demanda, y nos especificó que podría ser un escrito inicial de la demanda. También en la parte, posteriormente en la parte izquierda, el juez de la localidad, o sea, pues en turno de la localidad de donde vamos a iniciar nuestra demanda, y así vamos estructurando nuestra demanda, dándole obviamente cierto crédito al juez para que vea que la importancia que tiene nuestra solicitud, y en eso nos quedamos. Gracias, Daisy. ¿Alguien tiene alguna otra impresión o algún comentario de lo que vimos la sesión pasada? ¿Alguien lo entendió diferente? Sí, profesor. Cuéntame, Daisy. Yo. Cuéntame. Bueno, mencionó que íbamos a comenzar a ver los diferentes procesos, tanto procedimientos como civiles, mercantiles y administrativos. Okay. Comenzamos por ver el proceso ordinario civil. Como ejemplo pusimos precisamente la acción reivindicatoria, que sirve para reclamar un bien que está en posesión de otra, bueno, un bien que tiene en posesión otra persona. Para este proceso ordinario civil, vimos que podría haber una parte, partes de este proceso, una de ellas iba a ser los medios preparatorios a juicio. En esta parte se iba a iniciar con un escrito. Aquí no iba a haber partes, o no íbamos a tomar, todavía no había como una denominación de las partes, y todos se iban a tomar en cuenta como presunto actor o presunto demandante hasta que se admita el trámite. Una vez que se admite el trámite, ya tenemos o ya podríamos iniciar lo que sería propiamente el juicio. Se inicia con el escrito inicial de demanda, se manda, ahí todavía me faltan algunas palabras por corregir, pero se solicita el emplazamiento. No hay emplazamiento, porque todavía no estamos en una litis, solo es una diligencia preparatoria. Pero ya una vez que se acepta se me fue el nombre. Una vez que se acepta el trámite, entonces ahora sí ya va a poder ser así. Bueno, vimos también que una vez que ya iniciamos precisamente con el escrito inicial de demanda, ahora sí ya ahí se manda el emplazamiento. Si el emplazado no responde, es cuando se toma en cuenta la confesión ficta, que se entiende como que si no estás contestando, se le va a tomar como que es cierto todo lo que el demandado está presentando. Después de eso, vimos también
ya ahora sí, como bien decía Daisy, vimos lo que era nos dio usted un ejemplo de cómo podríamos hacer el escrito de la demanda como tal, el documento. Nos mencionó la forma en que tiene que ser o algunas de las partes que usted incluye. Y que más vimos, bueno, que nos dijo que en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, ahí es donde viene todas las partes que van a integrar la demanda. Yo lo chequé y sí, efectivamente aquí viene todo lo que tiene que tener y viene desde el nombre del tribunal, el nombre y los apellidos del actor. Bueno, vienen ahí toda una serie de datos que tiene que incluir la demanda. Nos mencionó, igual como decía la compañera Daisy, en el escrito, la parte superior derecha, ahí tiene que ver lo que está denominado como el rubro, donde viene el nombre del actor y el versus el nombre del demandado. En la parte inferior, bueno, no inferior, sino la parte que sigue, pero del lado izquierdo, ahí va a venir la autoridad correspondiente. De hecho, nos mencionó que como todavía no sabemos a qué autoridad vamos va a ir personalizado, podríamos poner simplemente C juez bueno, en este caso que pusimos como ejemplo que era en la Ciudad de México, pues vamos a poner C juez de la Ciudad de México. Después venía la parte de la comparecencia. Y de hecho también nos mencionó, por ejemplo, que usted utilizaba en la siguiente parte una parte que se llamaba exordio, que usted la utilizaba y la palabra tal cual significa que son los preliminares a un discurso. Es decir, ahí podríamos poner pues como nos mencionó, por ejemplo, el domicilio para oír y recibir notificaciones, los abogados autorizados y un previo de lo que va a ser toda nuestra demanda. Y bueno, eso fue lo que yo tengo. Gracias, Adriana. Bueno, muchas cosas que decir al respecto. Puedo notar muchas cosas. Número uno, puedo notar que sí estuvieron pendientes, que sí estuvieron atendiendo, pero les está costando, no sé si mucho o mediano trabajo, o poquito trabajo. Voy a volver a recapitular varios temas porque hay algunas confusiones. Y si hay alguna confusión después de esto que vuelva a recapitular, me lo dicen por favor. Voy a tratar de irme un poquito más lento porque sí es importante precisar algunas consideraciones. A lo mejor ya estoy asumiendo que saben algunas cosas y no es así. Entonces vamos a tratar de recapitularlo para que reforcemos conocimientos, ¿ok? Hay un poquito de confusión en cuanto a términos, en cuanto a ideas, en cuanto a plazos, en cuanto a modos. Vamos a iniciar. Efectivamente, estamos retomando ya nuestra parte formal del curso. Vamos a ver, a partir de la clase pasada, comenzamos a ver ya concretamente los procedimientos. Vamos a empezar con los procedimientos civiles, después con los mercantiles, y si nos sobra tiempo, daremos pie a algunas consideraciones de carácter administrativo. Y entonces, para iniciar con esos procesos del orden civil, les comentaba que íbamos a empezar con el procedimiento universal, el más común de todos, que es el proceso ordinario civil. Proceso ordinario civil es el más común de todos. Si ustedes conocen el proceso ordinario civil, no van a tener dificultad con los demás. Variarán algunas reglas, claro que sí, pero ustedes ya van a tener un poquito el camino señalado y el parámetro. Entonces vamos a iniciar con este proceso ordinario civil. ¿Qué es el común? ¿Qué es el básico? ¿Qué es la llave universal para conocer a los procesos? Recuerden que no podemos hablar de procedimientos, porque procedimiento solamente es un segmento, es una parte del proceso. Entonces por eso lo hablamos como, o lo referimos como un proceso ordinario civil. Y yo les comentaba que vamos a manejar a manera de ejemplo una acción reivindicatoria. Hasta aquí sí van bien, parece que no hay tanta duda. Acción reivindicatoria. Este caso en particular, yo se los había planteado,
¿Para qué sirve la acción reivindicatoria? Sirve para que el propietario de una cosa, de un bien, pueda reclamar la posesión. Y les platicaba que no es lo mismo la posesión que la propiedad. Eso en términos de derecho sustantivo. Esto ya tal vez lo debieron haber visto en derecho de bienes. Si yo soy propietario de una cosa, de un automóvil, y tengo un título de propiedad que acredite ese derecho, pues yo puedo reclamar la posesión. La posesión es un poder de hecho. ¿Quién tiene físicamente el automóvil? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién dispone de él? ¿Quién lo utiliza? ¿Ok? Si el automóvil es mío y lo tiene otra persona, a través de la acción reivindicatoria, yo puedo demandarle a esa persona que tiene mi automóvil que me devuelva la posesión, o sea, que me devuelva el automóvil físicamente. Lo mismo con el caso de los bienes inmuebles. Si yo tengo una casa y me voy de vacaciones y regreso y otra persona está dentro de mi casa, pues la persona que está dentro de mi casa tiene la posesión, a pesar de que ese inmueble es mío. Entonces, yo como propietario, si tengo un título, si tengo una escritura debidamente inscrita en el registro público, pues puedo demandarle al posesionario que me restituya la posesión de mi casa, porque no tendría por qué tenerla. ¿Ok? Y en este caso muy particular, les comentaba que este tipo de procesos se tramitan en la vía ordinaria civil. ¿Ok? No es lo mismo, y eso lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo la vía que la acción. De hecho, creo que ya lo vimos. No es lo mismo la vía que la acción. La acción es el instrumento específico que yo utilizo en derecho, un instrumento idóneo para hacer valer un derecho. Y la vía es la manera en que se va a procesar, en que se va a tramitar, en que se va a substanciar esa acción. La acción reivindicatoria está diseñada para ser tramitada en la vía ordinaria civil. Una cosa es la acción que promuevo y otra cosa es la vía. La vía es el proceso que yo escojo, en este caso es el ordinario civil. Vamos a tramitar en la vía ordinaria civil, esta acción reivindicatoria. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, pues en este caso en especial, yo les comentaba que podemos plantear unas diligencias previas a juicio, estos llamados medios preparatorios a juicio. Ojo, los medios preparatorios a juicio no son una etapa del proceso, son diligencias aisladas, aparte, que yo decidí plantear para preparar mi juicio. Pero con los medios preparatorios a juicio no inicia el proceso. Esa es la primera precisión que quiero hacer. No me acuerdo a quién ahorita escuché que me contaba que el proceso ordinario civil iniciaba con las diligencias o los medios preparatorios, y eso es un error. Los medios preparatorios a juicio no dan pie al inicio de un juicio ordinario civil. Son diligencias aisladas. Son diligencias que el actor puede llegar a pedirle al juez, puede llegar a plantear o a tramitar ante el juez, solo para preparar en un momento dado el proceso que va a tramitar de manera subsecuente. Obviamente, si a una persona se le notifica para que acuda a unas diligencias de esta naturaleza, pues ya sabe que lo que sigue es que lo van a demandar. Claro que sí, pues, si no, no tendría sentido plantear esto. Pero todavía no es una demanda. Entonces no podemos decir que el proceso inicia con un medio preparatorio. Estoy preparando el juicio. ¿Y cómo lo puedo preparar? Pues depende. ¿Qué tipo de diligencia quiero preparar antes del juicio? Sirve para muchas cosas estas diligencias. ¿Qué pasa si yo dentro del juicio voy a ofrecer un testigo como medio probatorio, pero sé que durante el proceso este testigo se va a ir fuera de México y cuando lo llamen a declarar no va a poder estar aquí? Pues entonces a través de los medios preparatorios a juicio yo puedo preparar o puedo desahogar esa diligencia consistente en la declaración del testigo, y ya que declaren estos medios preparatorios, pues sí, efectivamente pido una copia certificada de todo lo que se hizo, y eso me va a servir como un elemento probatorio al final del día, pero no es parte del juicio. ¿Ok? ¿De qué otra manera o para qué otra cosa me sirven los medios preparatorios? Dentro del catálogo de pruebas que les voy a comentar en su momento que existen,
está la prueba confesional, efectivamente. La prueba confesional solamente puede ser absuelta por las partes, es decir, por el actor o por el demandado, o por los actores o los demandados. Un testigo no puede absolver una prueba confesional, por supuesto que no, porque no es parte formal, como ya lo habíamos visto. Solamente el actor y el demandado podrían hacer esto. Y los testigos no atestiguan de una vez, quítense esa palabra tan nefasta de la mente. Los testigos declaran, esa es la palabra correcta, y no hay testigas, eso tampoco existe. Tanto para masculino como para femenino se utiliza el nombre o el sustantivo testigos, y los testigos declaran. Y los testigos no pueden absolver o no pueden resolver preguntas en una confesional. Para eso hay una prueba específica que se llama la prueba testimonial, ya la hablaremos. Pero bueno, entonces, en este caso en particular, hablando de la acción reivindicatoria, dice la ley, dice el Código de Procedimientos Civiles, que necesitamos saber de dónde obtuvo la posesión a la persona que se le pretende demandar. Si yo me fui de vacaciones y regresando hay una persona en mi casa, el juez me va a pedir como requisito que el propio ocupante explique de dónde se derivó su posesión, para no dejarlo en estado de indefensión. Es en este caso en particular, obviamente. Puede ser que su posesión se derive de una relación o de un contrato de arrendamiento, o de un contrato de compraventa, o de un contrato de comodato, es decir, que le haya prestado el inmueble. No lo sabemos. Para no dejar al demandado en estado de indefensión, pues se tiene que saber en juicio de dónde deriva su posesión. Entonces, para evitarme justamente esta discusión bizantina durante el juicio, yo a través de los medios preparatorios a juicio puedo, a través de la prueba confesional, puedo preguntarle específicamente al ocupante de dónde deriva su posesión. ¿Y cómo se tramita esto? Bueno, pues obviamente ese es un escrito inicial para dar pie a estas diligencias. Se hace un escrito solicitándole al juez, oye juez, en el futuro voy a plantear un juicio ordinario civil reivindicatorio. Todavía no, pero antes de hacer mi juicio, antes de plantearlo, antes de tramitarlo, quiero que por tu conducto el ocupante te explique, te exponga por qué tiene la posesión del inmueble. Que de una vez lo diga, porque si él confiesa en estas diligencias que no hay una razón aparente o legítima para tener esa posesión, en el proceso lo van a condenar a desocupar el inmueble. Por supuesto que sí. Entonces plantea mi escrito inicial de medios preparatorios a juicio. Le voy a solicitar eso al juez. Oye juez, pídele esto. Ok. Señalamos un domicilio, naturalmente, para poder notificar al presunto demandado. Por ahí, como comentaban ambas compañeritas, aquí no hay actor ni demandado porque todavía no inicia el proceso. Hay presunto actor y presunto demandado. Presunto actor y presunto demandado. Porque todavía no hay partes formales, todavía no inicia el pleito. Esto es una diligencia aislada. En estos medios preparatorios no hay litis, no hay pleito. Estas diligencias solamente se van a tratar de que el presunto demandado nos explique por qué tiene el inmueble. Explícame por qué. Explícale al juez, nada más. No hay controversia, no hay contestación. El presunto demandado ni siquiera tendría que contestar por escrito. Se plantea, se hace el escrito inicial, se promueve, que es la palabra correcta, no es se ingresa, no es se deposita, no, se promueve, porque es una promoción. Así se les conoce a los escritos, como promociones, porque estamos provocando que el órgano jurisdiccional actúe, se les conoce como promociones. Entonces el presunto actor va a promover en la oficina de partes común estas diligencias o estos medios preparatorios a juicio, se van a radicar en un juzgado civil, es decir, se les va a asignar el caso, se le va a asignar el caso a un juicio, a un juzgado del orden civil.
Y ya que esté radicado o ya que esté físicamente el escrito inicial en ese juzgado, se va a formular un expedientillo, un expediente. Y ahí, en el expediente, el juez va a admitir a trámite estas diligencias. Sí, está bien. Te admito a trámite tus diligencias. Ordeno que se notifique al presunto demandado específicamente para que comparezca a una audiencia. El juez va a señalar una fecha de audiencia y una hora. Nada más para eso, nada más para que el demandado confiese, explique a través de una serie de preguntas que le va a plantear el presunto actor o su abogado. Explique por qué tiene la posesión. Ese es el único objeto de estas diligencias en particular. Llega el día de la audiencia y el presunto demandado solamente tiene que responder eso. ¿Y de dónde obtuviste la posesión del inmueble? Nada más acláranos eso. No, es que me lo rentó, me lo compró, me lo prestó. Ah, muy bien. Exhibe el documento donde acredites esa figura jurídica. Y si no se exhibe, pues ni hablar, no habrá nada que hacer, ¿no? Bueno, pero para que comparezca el presunto demandado, hay que notificarlo. Y ojo, esta es otra precisión que también quiero hacer. En los medios preparatorios a juicio, no podemos hablar de un emplazamiento. Por supuesto que no. No hay emplazamiento. El emplazamiento solamente se da en un juicio, no en una diligencia preparatoria. Entonces, ¿cómo se le llama cuando le notifican al presunto demandado? Así, una notificación. Le van a notificar personalmente la tramitación de esas diligencias. Y le van a notificar personalmente que tiene que acudir a una audiencia para confesar de dónde obtuvo esa posesión que tiene del inmueble. Una palabrita que no me gustó, que ahorita comentaron, es presunto responsable. ¿Por qué no me gusta eso? Que además no es propio. Porque se puede confundir con las partes o con las partes o con los sustantivos que planteamos en la materia penal. Antes de la reforma del nuevo sistema penal acusatorio, se hablaba de un probable responsable, no era un imputado, pero se hablaba de un probable responsable. Entonces, los términos, si me plantean esa palabra de responsable, los términos se pueden llegar a confundir con la materia penal. Aquí en materia civil se lo conoce como un presunto demandado, presunto actor y presunto demandado, ¿ok? Y al presunto demandado se le van a notificar justamente a él en su domicilio, en el domicilio que haya señalado el presunto autor, justo estas diligencias. Llegado el día de la diligencia, se le van a plantear esas preguntas y él debe de responder sí, no, o si no acude, justamente opera esta figura que estaban aludiendo, que es la famosa confesión ficta. Confesión ficta. Por el simple hecho de no haber comparecido el día y la hora que te fue llamado, perdiste tu derecho para responder y para explicar de dónde se deriva la posesión que tienes de este inmueble. Por lo tanto, lo que dijo la presunta actora se tiene por cierto. Fíjense las consecuencias tan graves por no acudir a una audiencia de esta naturaleza. Vamos a presumir que lo que dijo el presunto actor es verdad. Eso es una confesión ficta. Si no compareció el presunto demandado, así tendrá que ser. Y se cierra la audiencia. Y con la audiencia y esa confesión ficta, o con la audiencia y esa declaración que tendría que hacer esas manifestaciones que tendría que hacer el presunto demandado, se cierran los medios preparatorios a juicio. Ya se acabaron. Es lo único que había que hacer ahí. Se acabaron estos medios preparatorios, que no son parte del juicio. ¿Qué tengo que hacer yo después? Pues obviamente es un instrumento que yo preparé, una herramienta que yo preparé para plantear un juicio en el futuro. Como por qué habría hecho estas diligencias si no las voy a utilizar en el futuro. Entonces voy a pedirle por escrito al juzgador que me expida un juego de copias certificadas de todas y cada una de las constancias
de las hojitas que obran ese expediente o que conforman ese expediente de medios preparatorios a juicio. Oye, juez, obséquiame una copia certificada de todo lo que actuamos, de todo el expediente completito. Porque con eso le voy a acreditar al juez frente al que, o ante el que voy a plantear mi proceso, esto que acaba de pasar, que hay una confesión ficta a mi favor. Prácticamente con eso casi tiene un pie en la calle el posesionario. ¿Ok? Hago mi módico pago de derechos. Yo puedo, se supone que hoy, aquí en la Ciudad de México, en unas maquinitas, compran una tarjeta para cargarle saldo, llenan un formato en las maquinitas, les da un ticket y se lo exhiben al del juzgado y les da sus copias certificadas. Ya acabaron los medios preparatorios. Obviamente, cuando acaban los medios preparatorios, tienen que solicitar que se les devuelvan todos sus documentos, evidentemente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de los medios preparatorios? No, profesor, ¿existe un catálogo de medios preparatorios o de, sí, de supuestos en los que podríamos actuar para solicitar estos medios preparatorios? Sí, lo dice el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y cada uno de los códigos de procedimientos civiles para el resto de los estados. Yo les voy a enseñar los más importantes. Cuando veamos juicios ejecutivos, que ese es otro universo, también les voy a enseñar otra manera de preparar un juicio. Ahorita en este supuesto, este es uno de los supuestos en los cuales pueden preparar el juicio, pero hay otros. Si quieren saber cuáles son en la totalidad, vienen en el Código de Procedimientos Civiles. No los quiero saturar ahorita de tantas cosas, porque tal vez pudiera ser difícil que lo entiendan. Por eso quiero planteárselos con ejemplos. Esto es un buen ejemplo y en su momento vamos a plantear otro importante que es justo el de el juicio ejecutivo civil o el juicio ejecutivo mercantil. Ya lo hablaremos en el futuro. Pero sí. También el ejemplo que me ponía, ¿no? De cuando no se tiene un contrato escrito, sino que fue únicamente verbal. Con esta prueba confesional me decía que también se puede pues avalar, ¿no? La existencia del contrato. Es correcto, así es. Otro Gracias. importante, en mercantil lo vamos a ver. No los hago mucho bolas. Si ustedes tienen un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un título de crédito, pueden iniciar un juicio especial que se llama juicio ejecutivo mercantil. Creo que también les había comentado que tratándose de facturas, también a través de la confesión pueden hacer que el deudor o el presunto demandado confiese cuál es el monto y reconozca cuál es el monto del adeudo, el origen del adeudo y la fecha del adeudo. Si el presunto demandado les reconoce eso en un medio preparatorio, con la factura también pueden plantear un juicio ejecutivo mercantil. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es otra de las cosas más comunes. Ahorita remontémonos a esto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, pues después de esto, ya lo que seguiría sería propiamente plantear el juicio, tramitar un juicio ordinario civil. Y yo les preguntaba en la sesión anterior, ¿cómo inician todas las cosas? Si ustedes van a plantear un juicio, ¿cómo inicia? Pues justamente con la presentación de una demanda. Y por eso es que iniciamos esta clase ahorita, retomándola, con los requisitos propiamente de la demanda. Vamos a hablar de cuáles son los requisitos de la demanda, vamos a retomarlos. Y tiene varias partes esta demanda. ¿Ok? El rubro. ¿Alguien me quiere decir qué es el rubro? Yo creo que sí. Es donde viene el nombre de las partes del actor y el demandado. Sí, el rubro está compuesto justo por el nombre del actor, por el nombre del demandado. Y yo les referí algunos datos que además podemos insertar de manera adicional en el rubro.
Generalmente, primero, en una hoja, si ustedes ubican una hoja, en el lado superior derecho es donde se asienta o donde se escribe el rubro. Generalmente se pone con negritas y con mayúsculas. Oigan, una pregunta, ¿es obligatorio que yo una demanda la presente en hojas oficio o puedo presentarlas en tamaño carta? Oficio. ¿Oficio? No, 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 la pueden presentar en tamaño carta si ustedes lo desean. La ley nada más los obliga a presentarla por escrito de manera pública y respetuosa. Si ustedes quieren presentar una promoción en hojas carta, no pasa absolutamente nada. Es más, en una hoja membretada, en una hoja de color café, ustedes pueden llegar a presentar sus escritos así. No pasa absolutamente nada. Claro que lo pueden hacer. Es más, hay algunos litigantes que a veces, por emergencia, se avientan las promociones a mano y las redactan en una hoja blanca. Y no tendría por qué rechazárselas. Están haciendo una petición por escrito, pacífica, respetuosa. No tendría por qué pasar esto. No tiene nada que ver que sea en oficio o carta. Claro que se acostumbra a utilizar el tamaño oficio, pero no tiene nada que ver eso, ¿eh? Podrían presentar en otra hoja y no pasa nada. Entonces el rubro inicia por el nombre del actor y el nombre del actor siempre va a iniciar por apellidos. Pérez Olmedo Juan Manuel. Pérez Olmedo Juan Manuel. Así siempre se denota el nombre del actor. Abajo del nombre del actor se le pone la locución latina VS, que significa versus, y luego se anota el nombre del demandado, y el nombre del demandado sí inicia por nombre propio. Diana Pérez González. Contra Diana Pérez González. ¿Ok? ¿Qué más tendría que ir en el rubro, que son los datos de identificación del expediente? Todavía no tenemos un número de expediente, obviamente. Todavía no tenemos una secretaría. Todavía no sabemos en qué juzgado nos va a tocar. Lo que sí le pueden poner es qué tipo de juicio están planteando. Por ejemplo, juicio ordinario civil. Esto sí se lo pueden poner. Juicio ordinario civil. Si se quieren ver muy sofisticados, tampoco es forzoso. Incluso hasta le pueden poner acción reivindicatoria para darle un criterio de localización al juez, para que él sepa de qué se trata su asunto. Pueden no ponerlo y no pasa nada, ¿eh? Y abajo le ponen la leyenda escrito inicial de demanda. Generalmente, cuando ponen escrito inicial de demanda, lo pone con negritas y subrayado y en cursiva. Y las promociones subsecuentes también las pueden manifestar ahí en este rubro de qué se trata. Por ejemplo, en vez de poner escrito inicial de demanda, ya podemos poner desahogo de vista a las excepciones y defensas, ofrecimiento de pruebas, manifestaciones, alegatos. Ahí le pueden poner un título, ¿no? Al escrito o a la promoción que ustedes están elaborando. Esto tendría que ser el rubro. Y luego después del rubro, dan unos cuantos espacios a su hoja y del lado izquierdo van a tener que dirigir el escrito inicial de demanda a la autoridad competente. En este caso concreto de la acción reivindicatoria, van a dirigir el escrito. ¿Quién lo va a conocer? ¿Qué tipo de autoridad es competente para conocer un juicio reivindicatorio? Pues un juez civil, obviamente. Un juez civil de primera instancia. El juez civil en turno de la Ciudad de México. El juez civil, el juez de lo civil en turno en la Ciudad de México, presente. Y abajo le ponen presente, puntillón. ¿Y por qué le ponen en turno? Porque todavía no saben qué juez les van a asignar.
Ya que promuevan su escrito inicial de demanda, automáticamente el sistema les va a asignar un juzgado y un número de expediente. Y ya con eso ustedes pueden rastrear su expediente. Ya pueden saber en qué juzgado se radicó, lo pueden ir a revisar. ¿Ok? Pero como aquí todavía no sabemos quién va a conocerlo, entonces nada más le ponemos el juez de lo civil en turno en la Ciudad de México. Presente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, gracias. No, profesor. Ok. Después... Cuando, perdón, Sí, adelante. cuando se pone la autoridad competente, esto del juez, todo va en mayúsculas. Sí, esto lo pones en mayúsculas y en negritas. Hasta el presente lo pones en mayúsculas y en negritas. Gracias. Sí. Después de esto, ya van a comparecer ustedes. Vamos a platicar una parte que se llama la comparecencia. En la comparecencia ustedes pueden iniciar de muchas maneras. Aquí es justo donde les decía que hay que ser ordenados, que hay que ser estructurados, porque bastantes abogados quieren amontonar toda la información en la comparecencia y luego el juez ni siquiera entiende de qué están hablando, ¿no? Entonces, primero, ¿quién va a promover ese escrito? ¿Quién es el actor? Quedamos que el actor se llamaba, en este ejemplo, Juan Manuel Pérez Olmedo, ¿no? Ponen el nombre del actor en negritas y en mayúsculas. Juan Manuel Pérez Olmedo, y se presentan. En mi carácter de propietario del inmueble, en este caso concreto, ¿no? En mi carácter de propietario del inmueble, ubicado en tal, le ponen la dirección del inmueble, tal y como lo acredito con el primer testimonio, con la copia certificada de la escritura número 500, de fecha 5 de agosto del 2000, ante el licenciado Ricardo Sánchez de Estenave, titular de la notaría 239 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el registro público de la propiedad de esta capital, en el folio real número tal. Y en mi carácter de actor, se están ya presentando, se están ostentando como actores, por mi propio derecho, en mi carácter de propietario y como actor en el presente juicio, tal y como lo acredito con este documento. Entonces tiene que acreditar tres situaciones. Van como, primero en este caso, van como propietarios, ¿no? Por supuesto que sí. Van como actores. Y además están suscribiendo el documento por su propio derecho. No están siendo representados por alguien más, por mi propio derecho. ¿Qué significa por mi propio derecho? Yo tengo interés jurídico en este proceso. Puede ser que Juan Manuel le haya otorgado un poder a un abogado y a lo mejor el abogado en representación de Juan Manuel haya firmado, haya elaborado y haya suscrito la demanda. En ese caso, el abogado es el que tendrá que decir: Luis Francisco Peña Sánchez, en mi carácter de mandatario judicial del señor Juan Manuel Pérez Olmedo, como lo acredito con el poder tal, mismo que agrego al presente curso con la letra A. También les comentaba que por estructura todos los documentos que van a exhibir, traten de ponerles una letra, traten de enumerarlos, traten de identificarlos, para que el juez sepa qué están exhibiendo y que no se les hagan perdedizos, porque luego se hacen perdedizos estos documentos. Entonces, Juan Manuel Pérez Olmedo, por mi propio derecho, en mi carácter de propietario de este inmueble y como parte actora ante usted, y usted siempre va con mayúsculas, usted, ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente. Ante usted respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente. Ya se presentaron, ya como actores están compareciendo en su carácter de propietarios, de actores, y además están actuando por su propio derecho. En este caso en particular no están siendo representados por ningún apoderado. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? No, nada más referente a lo que decía de los números. ¿Esos son los anexos, profe? Sí, y la ley tampoco te obliga a numerarlos, ¿eh?
La ley tampoco te obliga a numerarlos. En mi caso en particular, en mi firma sí los identificamos, porque luego los tienen por perdidos, porque luego el juez o la oficialidad de partes te los adjuntan como un solo documento, y luego el juez a la hora de analizarlos no sabe qué es, porque ni siquiera lo ve el juez. El expediente lo forman los secretarios y los oficiales administrativos, y a veces ni siquiera leen. Entonces hay que especificar y hay que hacer lo más claro posible. Eso es por técnica jurídica. Pero sí, traten de ponerle con lápiz, si van a exhibir un poder o una escritura, le ponen con lápiz hasta arriba el documento una letra A chiquita, para que sepa que es el anexo A. Todos los documentos, creo que también se los había comentado, se tienen que exhibir desde que ustedes presentan su demanda, o en la contestación de la demanda, o en la contrarréplica a la contestación de la demanda. Si ustedes no exhiben documentos en esos momentos procedimentales, ya no los van a poder exhibir después. Y eso es muy importante. Ya no los van a poder exhibir después. ¿Tienen alguna duda de esto? Sí, ¿me puede volver a decir cuáles son los momentos para exhibir documentos? Sí, el escrito inicial de demanda. Si tú elaboras un escrito inicial de demanda, ese es el primer momento donde tienes que exhibir todos tus documentos. O en el caso del demandado, al momento que contesta la demanda, en el escrito de contestación a la demanda, ahí también se tienen que anexar documentos. Y después de que contesta la demanda el demandado, hay un escrito que se llama desahogo de vista a las excepciones y defensas. Desahogo de vista a las excepciones y defensas. Es una contrarréplica a la contestación de la demanda. Ahí también, porque el actor no sabe cómo va a responder el demandado. ¿Y qué pasa si dice algo que no es cierto y él tiene un documento para desvirtuar lo que contestó el demandado? Todavía hasta el desahogo de vista a las excepciones y defensas, todavía hasta ese momento, ustedes pueden exhibir documentos. Después ya no. Hay dos excepciones que ya les voy a decir en su momento cuáles son. Pero, por la general, estos son los únicos momentos para exhibir pruebas, perdón, para exhibir documentos. Esto se llama anunciar pruebas. Solamente hay dos pruebas que se anuncian: los documentos y los testigos. Pruebas. Los testigos y los documentos. ¿Sí queda claro? ¿O hay duda todavía? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, hasta les hago de vista con excepciones y defensas. ¿Qué más? Entonces, después de haber comparecido en mi demanda, ahora sí, ante usted respetuosamente, comparezco y expongo lo siguiente. Y voy a abrir un capítulo que yo les comentaba, que se llama exordio, con mayúsculas y negritas y centrado en la hoja. Yo les comentaba que el exordio son las consideraciones preliminares de un discurso. Antes de entrar a la materia, la ley me pide que señale o que exponga o que indique o que refiera ciertos requisitos. Y entonces voy numerando. Uno romano, primero por uno romano. Primero, tengo que señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones. Domicilio para oír y recibir notificaciones. En el caso de la materia civil, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en este acto señalo como domicilio para oír, para el efecto de oír y recibir notificaciones, el señalado en el inmueble marcado con el número 101 de la avenida Presidente Mazarik, oficina 1401, piso 14, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 05600, Ciudad de México. Y yo les comentaba que cuando señalen nombres y domicilios por técnica jurídica, que tampoco
hay ningún fundamento para ello. Por técnica jurídica, ustedes pongan en mayúsculas y en negrita las direcciones, los inmuebles y los domicilios propiamente y los nombres, todos los nombres de los autorizados, para que sean fáciles de localizar al momento en que se quiere llevar a cabo una diligencia. Ese va a ser mi 1 romano, mi domicilio para oír, recibir notificaciones. El número 2 romano, mis abogados autorizados. Yo les comentaba que si fuesen mis pasantes, el primer día y su primer consigna, y no los dejaré hacer nada, hasta que no me reciten y no me expliquen perfectamente qué es lo que dice el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De acuerdo al cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, las partes en el proceso, actor y demandado, pueden nombrar abogados autorizados para que su representación los defiendan en juicio. De acuerdo a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autorizo a los licenciados en Derecho Luis Francisco Peña Sánchez, Diana Brito Ramírez, Melissa Marlene Males Castillo, Ricardo Campero Hernández, David Alfredo Valladolid López, Carla Yanín Padilla Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que señalar el número de cédula profesional. El primero de ellos es titular de la cédula profesional marcada con el número 5732-924. Y si tienen porque también las cédulas profesionales se inscriben o se dan de alta en todos los tribunales, dependiendo del tribunal. Les comentaba que en el caso de aquí de la Ciudad de México, si ustedes quieren dar de alta su cédula profesional, acuden a la primera secretaría de pleno en el tribunal, les toman una foto, les dan una constancia, un papelito, y ustedes, cada vez que inicien un proceso, exhiben la fotocopia de esta constancia para acreditarle al juzgador que su cédula ya está dada de alta en el Poder Judicial local. Y con eso tendría que bastar para que les acreditaran o les reconocieran la calidad de abogados. Antes lo que hacían es, por juzgado, tenían una bitácora, un cuadernito, donde todos los abogados teníamos que registrar nuestra cédula profesional para poder actuar en los tribunales. Se supone que ya no. Se supone que si yo me doy de alta en la primera Secretaría de Acuerdos del Pleno, pues ya me asignan un folio. Se supone que basta con que exhiba una fotocopia de esa constancia y el número de folio de acreditación para que ya el juzgado me tenga por acreditadas mis facultades. Todavía hay algunos juzgados rebeldes y renegados. En la primera diligencia tendrá que exhibir su cédula profesional. Todavía hay algunos necios. No todos, pero hay algunos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoriza a los licenciados en Derecho tal, quienes son titulares de las cédulas profesionales marcadas con los números tal y tal y tal y tal. El primero de ellos tiene su cédula debidamente registrada ante la primera Secretaría de Acuerdos del Pleno y se le dio el número de acreditación tal. Y anexan una fotocopia del número de acreditación. ¿Y qué facultades van a tener estos abogados que están autorizando? Pues justamente las que dice el cuarto párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos, que tiene su homólogo en el Código de Comercio en el artículo 1069. En materia mercantil, los autorizados, el fundamento para autorizar a estas personas no es el 112, es el artículo 1069 del Código de Comercio. Esto es en materia mercantil. Pero bueno, para que puedan interponer demandas en mi nombre, recursos, puedan ofrecer pruebas, absolver posiciones, o sea, resolver preguntas, plantear denuncias, querellas, transigir, comparecer en árbitros, todas las facultades que están implícitas en el artículo 112. Cuarto párrafo. Ese cuarto párrafo está diseñado para nosotros los abogados, no para los pasantes. Los pasantes tienen su párrafo, es el séptimo. Ahorita lo vamos a ver. Pero los abogados, todas las facultades
que vamos a tener y que nos está otorgando, en este caso el actor, vienen implícitas en este cuarto párrafo del artículo 112 y le pueden referir ahí en su escrito inicial de demanda. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Bueno, después vamos a hablar de un 3 romano. En el número 3 romano, ahora sí, vamos a autorizar a nuestros queridos pasantes. El fundamento es el mismo, el artículo 112, pero ahora es la fracción, bueno, el párrafo, no es fracción, es el párrafo séptimo. De acuerdo a lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autorizo a los estudiantes en Derecho y a todos ustedes, Andrea Meléndez, Alberto Reyes, María de los Ángeles, Adriana Mancebo, Alma Sosa, Daisy Cortés, Rocío, todos, para el único efecto, ¿qué es lo que van a poder hacer como pasantes? Lo podría hacer cualquier particular, cualquier persona que tenga capacidad de goce y de ejercicio. Para el único efecto de imponerse en autos. ¿Qué significa imponerse en autos? ¿Alguien sabe? No. Revisar el expediente. Estamos autorizando a nuestros pasantes para que les puedan entregar en sus manitas el expediente y puedan revisarlo, consultarlo. Me estoy imponiendo en los autos. Los autos son determinaciones que emite un juzgador. Los autos, los acuerdos, las resoluciones, los decretos, las sentencias, todas las resoluciones se les conocen como autos, para imponerse en el expediente, para imponerse en autos. En pocas palabras, estamos autorizando a los pasantes para que puedan consultar el expediente. Entonces, esa es la primera facultad que van a poder hacer los pasantes. ¿Qué más? Recibir notificaciones. Eso es muy delicado para los pasantes, porque luego están pensando en la escuela, en el novio, en la novia y lo que sea, y se les olvida decirle a los abogados que se notificaron personalmente en el expediente. Y el abogado entonces ya tiene un plazo que contestar, un término, y si la pasante no se los dice y el abogado no contesta en tiempo, pues ¿qué creen que vaya a pasar? Pues obviamente van a perder ese Nos derecho. corre. Aparte de que los corren, ¿sí? Así es. Profe, perdón, nada más así, es que ya tengo aquí el artículo, dice, referente a los pasantes, dice, las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera como capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores, al que usted mencionaba, A ver, al cuarto lee el y al cuarto quinto. párrafo, ahorita que estamos en esto, es interesante, Alberto. El cuarto es 1, 2, 3, 4. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución. O sea, Perdón mi alzada es ignorancia, ¿qué es la alzada? la sala civil, el superior jerárquico. Ok. Con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posesiones. O sea, plantear preguntas en una prueba confesional, los abogados podemos plantear preguntas, al contrario, los abogados. ¿Qué más? Ajá. Debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. O sea, ahí el abogado tiene que ir sí o sí, ¿no? A menos que el actor o el demandado otorguen un poder notarial con facultades de sustitución. Solamente en ese caso. Ok, El párrafo quinto dice, las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho. Eso quiere decir muy importante, que los abogados, a diferencia de otras profesiones, sí necesitamos cédula para ejercer, ¿eh? No es como el diseñador y estos amigos que pueden hacer cosas muy bonitas. Nosotros sí, nos exige la profesión tener título y cédula profesional. ¿Qué más? Debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorga dicha autorización
y exhibir su cédula profesional o carta de pasante en su primera intervención, en el entendido que el autorizado que no lo cumpla con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en prejuicio de la parte que lo hubiera designado Esto es y importante. únicamente... Perdón, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo puedo autorizar los abogados que yo quiera en la demanda, ¿eh? Puedo decir que son doctores en derecho, pero si no le acredito al tribunal el día de la audiencia con mi cédula que soy, pues no voy a poder hacer nada. Y esto que estaba diciendo Alberto también es muy conveniente para ustedes. Pasante en derecho puede ser cualquier civil, ¿eh? Que tendrá capacidad, que es lo que estoy comentando, para revisar el expediente, para recibir notificaciones y también para recoger documentos, excepto billetes de depósito, que es como si recogieran dinero en efectivo. Eso, ahí sí necesitan un poder especial. Ni siquiera los abogados podemos recoger billetes de depósito, dinero en efectivo, salvo que nos den un poder especial ante notario. Pero los pasantes formalmente dichos, si ustedes en una escuela honorable, respetable, digna y formal, si ustedes llegaran a séptimo semestre y completaran el 70% de los créditos, ustedes pueden pedir que se les expida su carta de pasante. Y con la carta de pasante, aunque no hayan terminado la carrera, ¿qué creen que pueden hacer? Ya pueden litigar. Ya pueden litigar. Claro, bajo la tutela de alguien. Pero ya pueden litigar con la carta de pasante. Ya pueden comparecer a audiencias incluso. No sé cómo sea aquí, lo ignoro. Pero en el resto de las universidades o facultades de Derecho, así es. Perdón, Alberto, continúo. No, no se preocupe. Sí me causó duda de que dijo que todo respetable, honorable, entonces pues ya me puso triste, pero bueno, sigamos adelante. Adelante, sí. Dice, las personas autorizadas en los términos de este artículo serán responsables de los daños y prejuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las prejuicios que causen ante Perjuicios, el no prejuicios, perjuicios. perjuicios, Así es. de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. O sea que sí podemos renunciar a nuestro cargo como abogados. Bastante responsabilidad, se habrán dado cuenta, tenemos al representar a una persona. Sobre todo en penal, niños. Digo, a mí ya me pasó. Ahorita lo cuento de una manera muy jocosa, pero en su momento no lo fue tanto. Hacer un simple escrito en materia, y fue con el sistema anterior, fuentes del acusatorio. Hacer un simple escrito, si el juez se siente ofendido, triste, menoscabado o agredido, por lo menos a mí en algún momento me dieron a percibir hasta con arresto de 36 horas. No me arrestaron, pero me percibieron prácticamente. El juez penal en ese momento me percibió para que me conduzca de una manera más propia, etcétera. Y no nada más a mí, era muy común esto. Si el juez penal siente que han pisado un pétalo de su vida, los va a percibir con arresto. Si no van a una audiencia en materia penal, pues sí, también los pueden arrestar como abogados defensores. Y si llevan a mal término por negligencia, porque no saben derecho, un asunto, los pueden demandar civilmente o denunciar penalmente. ¿Ahora entienden por qué soy tan estricto con ustedes? Porque a mí nada me cuesta ponerles el 7, 6, lo que sea, ¿no? Y al rato que tengan una responsabilidad de este tipo, ¿de quién va a ser culpa? De ustedes no, del profe malo que no les enseñó, porque los que les pusieron 10, de esos no va a ser culpa. O el que los reprobó, bueno, por decir algo, ¿no? Vaya. Entonces, lo único que quiero hacer es sensibilidad en esto, pues sí es muy delicado. Actuar como abogado en un proceso es asumir mucha responsabilidad. Entonces, pues tengan precaución, justo por esto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Todo claro? Bueno, retomando ahora sí que la estructura de la demanda, cuando hablan de poner un premio, ¿eso para qué es, profe? Ahorita vemos eso. Ok, Ahorita vemos. Pero gracias. de lo que he dicho ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok.
Bueno, son 10:16. Nos vemos 10:26. Ok, gracias. Gracias.